Tiene que ser muchas cosas, simplemente eliminando el beneficio industrial. Sí, no, ¿cómo puede ser trasplante de mano? Eliminar el beneficio industrial, ella tiene un 10-12% de margen para mejorar el servicio y como mejorar la producción de los trabajadores que tienen trabajadores. Sí, yo sé que es la aspiración. Yo trabajo de nada con mucha gente. Cobra mejor que un técnico. Vale. Bueno, buenas tardes. Estamos esta tarde aquí para deliberar y debatir sobre presupuestos municipales, los presupuestos que queremos que sean para las personas. Y para ello contamos con Marta Gutiérrez, de Vamos Granada, y con Pani Guzmán, del Ayuntamiento de Peligro. Un presupuesto es un modelo de gobierno. El presupuesto no solamente por las cifras que representa, que nos dicen en qué se va a gastar el dinero, en la parte del gasto, y a quién quién va a contribuir y en qué medida va a contribuir por la parte de los ingresos, refleja un modelo de gobierno, sino también por el cómo se realiza ese gasto, qué formas se están utilizando para realizar los gastos, un modelo de gestión presupuestaria y de gestión de gobierno también. Y también porque detrás de un presupuesto y en la forma en la que se realizan los gastos puede haber determinadas externalizaciones, por ejemplo, de servicios. Nos podemos encontrar con privatizaciones del agua, del transporte público, y todo eso aparece ahí. Pero también porque los presupuestos tienen esas puertas traseras, que pueden ser las puertas giratorias. Pues si en un presupuesto se está beneficiando a través del gasto a determinadas empresas, a determinadas concesiones, eso puede dar lugar después, y de hecho ha ocurrido así en este país tristemente, a que la persona que se encuentra gestionando el dinero, nuestros dineros, el dinero público, después encuentre un puesto en esas empresas con las que tiene una concesión o las que ha beneficiado o bueno, para las que ha hecho una legislación favorecedora. Estamos con Marta y Pani para ofrecer el ejemplo de dos modelos de gobierno y de dos modelos de presupuesto, y también para conocer los mecanismos de control que existen respecto a esos presupuestos, tanto en las diferencias entre lo presupuestado, que son supuestos en el caso del gasto y estimaciones en el caso de los ingresos, como mecanismos de control interno que existen y también mecanismos de control externo, es decir, la rendición de cuentas a la Cámara de Cuentas. Vamos a dar primero paso a Marta, que nos cuente cómo es ese modelo presupuestario en el Ayuntamiento de Granada, y después a Pani Guzmán. Veremos que son dos modelos realmente distintos. Pues sí, sobre esa base que tú planteas así de clara, de que el presupuesto es la expresión al final de un programa de gobierno, en el Ayuntamiento de Granada nos encontramos con que no existe ese programa de gobierno ahora mismo. Nos encontramos con un presupuesto que se ha dejado que se prorrogue y se ve la simple incapacidad del equipo de gobierno de plantear simplemente un presupuesto que esté ajustado. Que además, bueno, por supuesto, nosotros ya desde septiembre pedíamos que se pusieran los números encima de la mesa para poder, sabíamos que había un problema, que al año que viene, o sea, en este año hay que empezar a pagar amortización de deuda, que esa es otra cuestión presupuestaria tremenda, que eso da también mucha idea de cómo se ha gestionado, ¿no? Hipotecando recursos futuros. Pero sabíamos que había un problema y pedimos que se pusiera encima de la mesa, y no ya nos explica la gente, sino directamente nos explica simplemente al pleno del ayuntamiento. Y se ha ido posponiendo en lugar de mínimamente plantear un proyecto al menos viable, al menos que encajara y sobre el cual la oposición o
dando un paso más, abriendo a la ciudadanía, se propongan alternativas y cada uno defienda, ¿no? Pues yo creo que hay que invertirlo más bien en esto, dedicar estos recursos a estos. Es que nos encontramos a esta altura con que directamente no se ha propuesto un presupuesto viable. Digamos, está la cosa descabezada y simplemente lo que se ha transmitido son unas peticiones de gasto de las áreas. Además, cada área como barriendo para su casa y no se ha hecho el mínimo ejercicio de responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, pues desde el área se puede aportar esto a la viabilidad del presupuesto, ni siquiera. Y lo que planteamos nosotros no es ya que, bueno, claro, la única salida que se pone, las únicas salidas que se están poniendo en la mesa es que recargue sobre la ciudadanía. Una subida del IBI, un aumento del precio del billete de autobús, todo medidas, una tasa turística, que bueno, se puede abordar ese debate, pero digamos no se va a resolver el presupuesto sobre eso. Claro, nosotros lo que planteamos no es ya que no estemos de acuerdo en que haya que aumentar la aportación de recursos, pero rindiendo cuentas, eso es fundamental, eso para empezar, rindiendo cuentas de cuál es la situación y además con unas mínimas garantías de viabilidad futura. No hay satisfacción con los recursos, con los servicios que se prestan y no hay la más mínima transparencia. Y se utilizan herramientas, digamos, de chantaje. Se dice, pues no se pagará, digamos, los derechos además reconocidos de los trabajadores. Este año hay ese reconocimiento del 1% de subida salarial y se utilizan esas estrategias, ¿no? Pues entonces, si no se sube el IBI, seréis los culpables. Cuando haces las cuentas y la subida que se está proponiendo del IBI serían 6 millones sobre, claro, son 68 lo que se ingresan actualmente en el ayuntamiento, pues con esos 6 millones darían parcialmente para algunas cosas. Darían para el sobrecoste del sistema de transporte, únicamente, o para lo que va a costar de más el personal por estas cuestiones, no para hacer ampliaciones de plantilla ni nada. Entonces, daría solución a las cuestiones parciales, pero no a un global. Ni siquiera se pone una solución global encima de la mesa. O sea, que es que partimos de muy atrás. Y luego nos encontramos, que es otro de los temas que has planteado, con un presupuesto secuestrado. No ya solo es que las decisiones se tomen en un pleno, sino en Junta de Gobierno. Resulta que, por ley, cuanto más grande es un ayuntamiento, más competencias corresponden a la Junta de Gobierno y no al pleno. En los municipios de gran población, la mayor parte de las decisiones corresponden a la Junta de Gobierno. O sea, es una reducción de la participación. No solo eso, sino que resulta que ni siquiera en Junta de Gobierno hay un montón de decisiones que son claves en el presupuesto y en los servicios que se prestan y, por tanto, en las políticas que se deciden. Tenemos casi todos los servicios externalizados o semiprivatizados. Incluso en los casos que solo es semiprivatizados, que son las empresas públicas, es incluso aún más gravoso para el ayuntamiento. Tenemos el servicio de limpieza, que nos cuesta el doble que en otras ciudades del mismo tamaño y que son, pues es que es como un 25% del presupuesto municipal y sobre el que no se puede, digamos, tomar ninguna decisión directa y mucho menos abrirla a la participación, a una participación más amplia. Tenemos el sistema de transporte también privatizado y lo mismo hay un margen sobre el que directamente no se puede decidir el suministro de agua, que es así todos los servicios. La ayuda a domicilio, que es otro gran servicio que se presta desde los ayuntamientos y que sistemáticamente se ha privatizado y hay un margen muy grande. No solo para la viabilidad, sino para poder tomar decisiones sobre cómo se presta ese servicio, que en un momento dado la gente podría decidir poner más recursos ahí a disposición si puede decidir y ve pues es que va a suponer tal aumento en la calidad o en la ampliación del servicio. Entonces, estamos como muchos grados hacia atrás, ¿no? en cuestión de participación y de dar esas decisiones al colectivo que al final es quien pone los recursos. Al final, quien puede garantizar al final la viabilidad de este presupuesto, de este programa. Entonces, realmente partimos de un modelo que está secuestrado, realmente está secuestrado, las decisiones están secuestradas. Que además, por contraste del conocimiento que tenemos, y podemos, algunos de estos temas, como hablarlos más concretamente, pero sabemos que en peligro tenemos mucho avanzado en este sentido.
Bueno, buenas tardes y lo primero, gracias por invitarnos. Peligro el Ayuntamiento de Peligro es un ayuntamiento nuevo, pero no tan nuevo como los ayuntamientos del cambio de ahora. Llevamos 4 años desde la gestión municipal, con un grupo en minoría, éramos 6, hemos sido durante 4 años 6 concejales de gobierno, contra 11 en la oposición. Tenemos entonces 5 concejales de Izquierda Unida y uno de un grupo independiente local, la Agrupación Democrática de Peligro, y esos 6 concejales nos propusimos a la hora de gestionar y de llevar adelante esa gestión del ayuntamiento y del municipio. Algo tan importante en intentar pues ser, como se llama el título de este debate, ¿no? Que ese ayuntamiento fuera el ayuntamiento de las personas, no fuera el ayuntamiento de los políticos, no fuera el ayuntamiento de los grupos políticos, y que el eje de la actividad municipal no fuera la discusión y las peleas entre los partidos políticos. Y claro, ¿cómo hacerlo siendo además minoría, ¿no? Siendo 6 contra 11 a la hora de levantar la mano? En el pleno, pues intentando, y siempre digo intentando porque esto, conseguirlo no va a costar mucho tiempo, porque es un proceso y un esfuerzo pedagógico del cual aprendemos diariamente y que tenemos que construir, y a pesar de 4 años, ¿no? de 4 años de gestión y de trabajo y de pedagogía, pues algo que no es que estamos empezando, ¿no? Pero que estamos echando a andar. Nuestro propósito era que fuera el ayuntamiento de la gente, el ayuntamiento de las personas, y que aunque fuéramos minoría en el pleno, a la hora de levantar la mano, ¿no? Que lo que allí se reflejara por parte de nuestro grupo de municipal o por parte de nuestro equipo de gobierno era aquello que la gente estaba pidiendo en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con un pie en la calle y otro en las instituciones? Esto es uno de los grandes hándicaps que se encuentran los nuevos grupos, los nuevos grupos municipales, los nuevos representantes de gobierno, tú, Carmen, en el Parlamento, porque sabemos que luego la gestión y el día a día, incluso esta pelea a la que nos lleva, ¿no? Esta disputa política, el papel que juega desafortunadamente la mayoría de los medios de comunicación, hacen que entendamos que la política es una cosa y el día a día de las personas es otra. Nosotros nos plantamos en una manera de hacer abierta, transparente, y esto no es el eslogan, porque ahora todos hablamos de transparencia. La ley de transparencia estatal la saca el Partido Popular, ¿no? Popular con sus aciertos también, que todo hay que decirlo, ¿no? Pero una cosa es lo que ponen los papeles, lo que dice la ley, otra cosa es el día a día. Y eso bien lo saben los vecinos y las vecinas que lo están pasando mal, y que son muchos, desgraciadamente demasiados y demasiadas. Nuestro propósito ha sido y sigue siendo, no cambia nada 4 años después, y a pesar de tener ahora un gobierno con mayoría absoluta, no cambia nada a nuestra manera de plantear y de trabajar con la ciudadanía, que es entender por participación prácticas. La participación no es un reglamento, la participación no es una ley, la participación no son unos fundamentos. Entender por participación prácticas que faciliten la decisión de las personas sobre aquellos temas que la afectan en su vida personal, en su desarrollo tanto individual como colectivo, en la mejora de las condiciones del lugar donde vive, en nuestro caso Peligro, ¿no? Y en un entorno que ha sido muy castigado, ¿no? con la burbuja inmobiliaria y con las malas prácticas del antiguo gobernante, que entre otras cosas nos ha endeudado y no tienen lastrado, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de presupuesto no es solo el reflejo de la política del que está gobernando en ese momento, sino de la gerencia, ¿no? Y cuando hablamos de municipalismo y de gestión de una ciudad, tenemos que hablar de las leyes Montoro, de las leyes del Partido Popular en el gobierno central, que nos lastra y que nos limita en las competencias y en la aplicación de recursos. Nuestra gran apuesta, y después podemos hablar de datos y de maneras de trabajar, es facilitar con prácticas reales, hacer posible que los vecinos y los vecinos de Peligro puedan decidir sobre temas que les afectan en su vida, en la gestión de su ayuntamiento y, como no, en lo más importante, o el instrumento más importante que tenemos los responsables políticos, que es el presupuesto municipal. Claro, es que de hecho, es que esa es
clave de las decisiones, de poner las decisiones y como decíamos en el presupuesto, es que ahí se va reflejando todas. Por supuesto, hay una parte que es, digamos, de funcionamiento, ¿no? De funcionamiento cotidiano y que es base, pero ahí la responsabilidad es informar, que supongo que esa labor pedagógica vosotros la tenéis muy en cuenta, es muy importante el poder transmitir para poder implicar y facilitar la toma de decisiones de la gente, porque la otra estrategia que al final es muy demagógica, ¿no? es como dar paquetes, ¿no? De cosas. Mira, es que si esto, que yo le llamo la técnica del chantaje, porque al final es... y que al final no es en absoluto empoderamiento, es bajo... de forma... O sea, pretendiendo ampliar la participación no se hace. Es decir, hay una labor ahí pedagógica que normalmente se pone además la excusa de que los temas presupuestarios que son muy complejos en general, con los temas, ¿no? De gestión municipal se dice que esto es muy complejo, pero en realidad la gestión presupuestaria es que es gestión de recursos, gestión cotidiana y complicada de un presupuesto han vivido las familias y siguen viviendo las familias de este país. Eso es gestionar un presupuesto complicado. Entonces, que hay una parte ahí de tradición, porque hay una parte de la terminología de presupuestos que sí que está hecha igual para facilitar la técnica tal, pero otra que parece que es al revés, ¿no? Que lo que hace es generar barreras artificialmente. Entonces hay una tarea ahí de traducir, que además en realidad en esos dos modelos distintos, al final ves que la misma, que cuando no se hace con la gente, normalmente es que tampoco se hace hacia adentro. Es decir, el Ayuntamiento de Granada, que es el caso que yo ahora mismo conozco directamente, no hace una evaluación de sus recursos. Las áreas no tienen un conocimiento de los recursos que gestionan, no hacen ni siquiera tienen idea del presupuesto que gestionan directamente y del que no. Ni siquiera de lo que se presupuesta en relación a lo que finalmente se ejecuta. No hay una visión global de eso. Claro, si no la hay, no se puede transmitir. Es que aunque haya voluntad. Entonces no hay ni siquiera conciencia de que esa gestión del presupuesto es la gestión del programa de gobierno. Nos encontramos cosas como que las partidas destinadas a políticas de género no se ejecutan prácticamente. O sea, la suma total son unos 300.000 euros y se han ejecutado apenas 50.000. Eso da idea de realmente las políticas que se están llevando a cabo. Ni siquiera dentro del ayuntamiento se lleva un seguimiento de eso, que realmente presupuestar es prever, es anticiparse, ¿no? No lo hay, no hay una evaluación y después un proyectar, esa cosa de un proyecto común. Entonces, difícilmente se puede trasladar a la ciudadanía. No, hablamos, a veces cuando nos peleamos con las administraciones, normalmente mucho lo hemos hecho desde los movimientos sociales o críticamente desde la oposición, ¿no? Planteamos cosas que realmente son muy difíciles, ¿no? O sea, dentro de un funcionamiento que no es nada horizontal, ¿no? Que quien toma las máximas decisiones no tiene conocimiento real de las temáticas sobre las que se está trabajando muchas veces y de unos espacios de trabajo de funcionarios en compartimentos estancos, donde yo no sé lo que hace mi compañero de al lado. Pues ya si hablamos de interáreas, no digo ya difícil, sino imposible. Entonces, partiendo desde ahí, ¿cómo hacemos, no? O sea, nosotros nos planteamos que todo es un ejercicio de voluntad. Y para mí las tres personas que estamos aquí somos responsables políticos en distintas escalas. Y sin la voluntad política no vamos a dar un siguiente paso. Entonces, todo parte de una voluntad política que tiene que luego traducirse, como bien he dicho antes, en práctica. Y ahí es donde empieza lo complicado, ¿no? Porque la voluntad, si hablamos de voluntad política, nos podemos poner de acuerdo casi todos, en un momento dado, casi todos los grupos políticos. Pero y después de esa voluntad, después de esa decisión, después de levantar esa mano en el Pleno o en el Parlamento, ¿no? Y decidir, vamos para adelante con esto, ¿no? Y aquí hay consenso y vamos todos a uno. ¿Qué ocurre?
necesitamos prácticas concretas, procesos pedagógicos construidos desde abajo y no tener miedo a hacer ese protagonismo al pueblo. El presupuesto es algo que está creado como una parte de la economía también, en un lenguaje que hace que la mayoría de las personas no lo entendamos, y eso está creado a cosas hechas, ¿no? A cosas hechas. El presupuesto además es algo ficticio, porque si quitamos gastos comprometidos, gastos de personal, préstamos, que la ley 135 que nos obliga a pagar sí o sí, ¿no? Realmente el margen que tenemos para hacer política, los responsables políticos y los ciudadanos, es mínimo, ¿no? Para el que deseáramos, pero vamos, por lo menos lo que estamos intentando de Peligro, vamos a facilitar que sobre esos mínimos se puedan gestionar de otra manera y que la gente vaya diciendo. Y si la gente habla, la gente va a hablar de políticas sociales, no va a hablar de otra cosa. No va a hablar de inversiones, no va a hablar de obras, no va a hablar de grandes programas culturales, ni de grandes programas de ningún tipo. Va a hablar de programas pequeñitos que lleguen a la gente, ¿no? Nosotros hemos conseguido en este trasiego, ¿no? de estos 4 años, pues que más del 20% del presupuesto municipal de Peligro esté destinado a políticas que tienen que ver con la gente, teniendo en cuenta que las limitaciones del programa son todos, y que cuando ponemos a disposición el presupuesto a los vecinos y las vecinas de cara a ser propuesto en proceso participativo, ponemos esa parte sobre la que se puede decidir, la ponemos al 100%. Y ahí iniciamos ese proceso pedagógico, ¿no? Un proceso pedagógico donde lo primero planteamos que las reglas del juego las definimos entre todos, y un proceso autorreglamentado. 2, que lo que se decida al final es vinculante, y tal como define nuestro autorreglamento ciudadano, pues en el caso del presupuesto participativo de Peligro, las 10 propuestas más votadas por el pueblo se incorporan en el documento de presupuesto municipal del ejercicio siguiente, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Sino que todo el proceso tiene un control, tiene un control y un seguimiento por parte de la propia ciudadanía, y que hay un proceso de rendición de cuentas constante que nosotros lo hacemos de manera transparente a través de nuestros medios de comunicación, revistas, páginas web, redes sociales. No necesitamos una ley de transparencia para que nuestra página web fuera una de las más transparentes de Andalucía, porque trabajamos con el sentido común y sin tener constancia, a lo mejor conocimiento de todo, hemos ido haciendo las cosas de manera notable. Y en la calle, tenemos que tener un pie en la calle y un pie en las instituciones. Y ahí entendemos que estos procesos pedagógicos tienen que ser deliberativos, porque si no nos hablamos, no vamos a construir colectivamente. Y esas dudas que hay encima del terreno y del papel, de la realidad de los vecinos y las vecinas, no se puede reflejar en conversaciones en redes sociales, ¿no? Porque entendemos que son esos procesos donde nos encontramos, esos procesos deliberativos, donde realmente se dan verdaderas acciones, ¿no? De implicación, y desde ahí podemos conseguir transformar, aunque sea mínimamente, la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces hablamos de proceso autorreglamentado, de proceso deliberativo, de un proceso que tiene que ser vinculante, que si el político dice que voy a por todas, y muchas veces se tomarán decisiones que a lo mejor ni están en mi programa ni están en mi diario político, pero esta parte también es parte del juego. No ha ocurrido habitualmente, pero es un riesgo también al que tienes que asumir cuando tú cedes esa parcela de poder que no es tuya, que te la dan para representar. Y como bien venimos trabajando, también mucha gente que venimos en procesos distintos de democracia participativa, y es el gran reto, ¿no? Democracia participativa es o será, ¿no? Cuando consigamos que dé respuesta y donde puedan dar respuesta y puedan ser partícipes toda la sociedad, ¿no? No hablamos de que participe el 100% del pueblo,
pero que ahí tiene que estar la voz de las niñas y los niños, tiene que estar la voz de los jóvenes, tiene que estar la voz de los mayores, tiene que estar la voz de los desempleados y desempleadas, tiene que estar las voces de los comerciantes y de las pymes, tenemos que incorporar muchas voces, y esto no son áreas sectoriales, ni mesas temáticas, ni ahora me reúno una vez al año en una jornada y sacamos unas excelentes conclusiones o propuestas, ¿no? Estamos hablando de un proceso del día a día, de trabajar desde lo cotidiano, algo que es fundamental, que es la gestión de nuestro municipio, una herramienta como el presupuesto, que sin él, desgraciadamente, no podemos ejecutar muchas de las acciones y de las políticas que pueden ser útiles para transformar nuestro día a día. Claro, es que ahí en lo que planteas no hay diferencia entre transparencia y participación. Es como que viene a ser la misma cosa, no hay que hacer un esfuerzo extra, digamos, porque no hay, que eso lo comentábamos el otro día en la anterior sesión de municipalismo, de esa barrera, ¿no?, entre los gobernantes y los gobernados, cuando se trata de poner los recursos a disposición para la decisión colectiva. La transparencia, digamos que no es una rendición de cuentas, además hecha, que se hace muy a menudo desde el miedo, ¿no? La gestión, para mí, la gestión digamos, no participada, lo primero que está haciendo es una gestión fracasada, porque pierde muchísimo conocimiento, realmente es mucho menos eficaz, y realmente hacen falta, o sea, es movilizar unos recursos y unas herramientas para la transparencia que terminan ahí, digamos, cuando eso sin miedo ninguno, porque es que al final es esa identidad, ¿no?, esa colectividad, se pone la información a disposición para la toma de decisiones, es que termina siendo un mismo proceso, no hay que hacer, digamos, un esfuerzo de recursos extra, ¿no? Y además, claro, digamos que en el momento en que a la gente se le da capacidad de decisión y lo ve sobre lo que les afecta, digamos que también pone de suya, acude, que es una de las grandes dificultades en muchos municipios. Es que el problema es que la gente como que no se implica, claro, porque tiene como que ver la gente tiene que ver un resultado también, y que se confía y que realmente se abren las decisiones. Entonces, el otro, para mí, de todo esto, la buena noticia es que ese modelo realmente va abriendo ese paso y va dando muy buenos frutos allá donde se implanta. El otro modelo lo tenemos muy claro, está fracasado. Y el otro tema que has sacado, que es el de las políticas sociales, que cuando la gente decide en temas concretos y cotidianos, son políticas sociales pero también de empleo a la vez. Porque otra cosa que está clara es que los ayuntamientos son en potencia la mayor empresa de una ciudad, el mayor empleador, y que tiene una repercusión fundamental en el empleo del municipio, de la ciudad, donde se aplican unas políticas u otras. En algunos municipios todavía quedan bolsas de empleo, algunas gestionadas de una manera o de otra, que es otro gran recurso y que hace mucha diferencia si está gestionada de forma transparente, igualitaria y demás, o si no. Y ese es otro tema en el que también hay mucha diferencia cuando hay servicios externalizados y cuando no, porque esa es otra de las decisiones que quedan secuestradas, las condiciones laborales, que al final son decisiones sobre presupuesto. Esos presupuestos, o sea, ese dinero va a recursos humanos, y cuando tú cuando proporcionas unas determinadas condiciones laborales, aparte que el resultado es mejor en mejores condiciones laborales, luego hay una serie de políticas que van acompañadas. Es que hay trabajadores de servicios externalizados que están en tal situación de precariedad que se convierten en objeto, digamos, de políticas sociales que pasan a necesitar, ¿no?, a necesitar ayudas. Entonces, eso en el Ayuntamiento de Granada al menos es clave. La mayor capacidad, digamos, empleadora del Ayuntamiento, que no existe, bolsa de empleo, está en servicios externalizados, y algunos de ellos muy precarizados. Entonces, eso también que antes lo estábamos comentando fuera de emisión, y me gustaría, igual que al menos brevemente, explicaras los cambios que en Peligros habéis hecho a ese respecto. Nosotros en 2012, la primera decisión crítica que tomamos con el equipo de gobierno, además en minoría,
fue la subida del IBI. Subimos el IBI, pero también le explicamos al pueblo por qué. Lo explicamos con otros medios de comunicación y lo explicamos en la calle. Explicamos en la calle en nuestras asambleas de barrio, nuestras asambleas juveniles y en el día a día, que en un pueblo la ventaja es que podemos hablar con los vecinos, mirarlos a la cara y decirnos cada uno lo que pensamos y lo que sentimos y sin engañar y sin confundir a nadie. Subimos el IBI, primero, nuestra vergüenza solidaria, primero porque heredamos en un pueblo de 11.000, algo más de 11.000 habitantes, heredamos más de 12 millones de euros de deuda. El presupuesto no llega a 9 millones, la deuda era de más de 12 millones, ¿no? Deuda que con una gestión apoyada en la participación ciudadana en estos 4 años se ha podido reducir en más de 2 millones, ¿no? Y está por debajo de 10, ¿no? Estar en un periodo de pago a proveedores de 19 días o cosas, muchas más cosas en las que podría extenderlo. Subimos el IBI y explicamos que la subida del IBI era, por un lado, porque tenemos una deuda que tenemos que responder, y unas leyes a las que no debemos, que no están decididas ni por los ciudadanos ni por los gobernantes municipales. Porque aquí tengo el dato, ¿no? El remanente de tesorería era deficitario de 4.214.106 euros. 6 euros. Y porque queríamos hacer políticas sociales y necesitamos dinero para hacer políticas sociales. Entonces explicamos que subimos el IBI, más allá de poner medidas para facilitar que se pudiera pagar en 12 meses y ya está, porque es que lo que la ley nos marca que se puede bonificar y que no se puede bonificar, ¿no? Y el IBI es un impuesto que está muy tasado, que viene desde arriba y de Hacienda te dice que tienes poco margen de maniobra, pero explicamos que con esa leve subida de impuestos, que sabemos que para mucho era gravosa, o seriamente gravosa, podíamos permitirnos poner en marcha la primera bolsa social de empleo del Ayuntamiento de Peligro, mantener un servicio de ayuda a domicilio a través de una empresa pública, donde la atención y el cuidado de nuestras personas más frágiles, que son los mayores, por un lado, se prestara con servicios de calidad y con las trabajadoras del pueblo, ¿no? Reconocido además por los sindicatos con el mejor convenio colectivo en la actualidad de la provincia de Granada, con las condiciones laborales dignas, no solo en salarios, sino en horarios. Muchas de nuestras trabajadoras son madres solteras, madres separadas, con una carga de cuidado fuera también de su horario laboral, incluso trabajando, no se te va de la cabeza. Permitimos que nuestras escuelas deportivas y talleres municipales, socioculturales, donde se trabaja sobre todo con la otra parte más frágil de la sociedad, que son las niñas y los niños, con cientos y cientos de niños de peligro, sea también gestionada de manera pública con trabajadores, con monitores y monitoradas desde el ayuntamiento, ¿no? Entonces, en todos esos servicios que hacen que se mantenga la base de la sociedad, sociales, culturales, educativos, ¿no? Deportivos también, se hace desde el ayuntamiento, se hace controlado desde el ayuntamiento y se hace intentando día a día en que esos servicios sean de mejor calidad y lleguen al máximo de personas. Que con esa leve subida del IBI sacamos las primeras bonificaciones, y había bonificaciones para que todo ese elenco de actividades para desempleados, ¿entiendes? Para familias con más hijos, etcétera, etcétera. Para que hubiera un abogado dedicado en exclusividad en atender a las personas con dificultades de pago de la hipoteca, para que hubiera una ayuda al alquiler social, para que se becara la compra de libros a aquella gente que no tiene capacidad de comprarlo, becas al estudio, acceso a distintas actividades. Entonces, todo ese gran paquete que ha ido además año a año incrementándose en su momento. Cuando subimos el IBI, explicamos al pueblo que la subida del IBI era para eso. Y la gente después lo ha visto con sus ojos. Y luego pues, hubo gente que lo entendió, gente que no, pero se ha ido demostrando, ¿no? Se ha ido demostrando, se ha ido andando. No somos quien para juzgar si lo hacemos bien o lo hacemos mal.
no hacemos nada, ¿no? El pueblo, desde luego, en las elecciones ha dicho qué tipo de políticas quiere para el pueblo de Peligros y nos ha apoyado dándonos una mayoría absoluta. Entonces, el tema de la subida de impuestos normalmente viene de la mano de la izquierda, además, en este caso, la perversión de la política, y yo creo que la incapacidad de los grandes ayuntamientos en las ciudades de gestionar adecuadamente le obliga a llegar, como va a ser el Ayuntamiento de Granada en estos días, a castigar a los vecinos una vez más, ¿no? Con cuestiones totalmente injustas, ¿no? Porque la redistribución luego de esos ingresos es lo que tiene que interesar al pueblo. Yo con mi dinero ¿qué hace quienes gestionan por mí? Y este año, pues, en los presupuestos participativos elevamos un estudio de opinión, porque las leyes, quien hace la ley hace la trampa, y las consultas populares, que tienen un procedimiento muy farragoso, que tiene que venir de la gente o de los grupos políticos, una mayoría de pleno, que en nuestro caso se puede llevar a cabo. Nos dice la ley que los temas que competen con la hacienda pública no se pueden someter a consulta popular. Y mira por dónde. Podemos hablar de todo menos de dinero. O sea, que bien está montado todo. Lo llamamos estudio de opinión y, bueno, en este caso le propusimos al pueblo o mantener el tipo impositivo y el 10% que muchos ayuntamientos, por previsiones catastrales, nos hemos visto obligados a estar sometidos durante 10 años, además, por parte del Estado, ¿no? O lo reducíamos, ¿no? Decíamos que si lo manteníamos, su compromiso era dedicar ese dinero a nuestra bolsa social de empleo. El pueblo, pues por situación de precariedad, desgraciadamente, la gente que participó decidió que ahora no podemos subir más los impuestos. Y nosotros hemos decidido pues lo que ha decidido la gente, o sea, hemos seguido la voz y el dictado de nuestros vecinos y vecinas. Los que estamos en el ayuntamiento, que tenemos ese compromiso con lo social, que vemos la realidad de las personas desempleadas, que hablamos todos los días con mucha gente que lo está pasando mal, lo que nos sale del alma es poder meter mucho más dinero a esa bolsa social de empleo, pero en este caso lo decidió el pueblo de Peligros. Y para bien o para mal es una decisión ciudadana y nosotros, pues, como siempre hemos dicho, lo que diga el pueblo, pues nosotros a mandar. Detrás de lo que estás comentando, Pani, está el gran debate de público-privado, con una idea que ha penetrado bastante en la sociedad, que es que lo privado funciona mejor que lo público, ¿no? Cuando realmente los objetivos de lo privado y de lo público, que conviven, además lo privado es mucho mayor, ¿no?, que lo público, son absolutamente diferentes. Mientras que lo público, la idea es que se garanticen derechos humanos, por eso en toda esa recuperación de servicios públicos como el agua, servicios públicos como la luz, servicios públicos como garantizar que los niños y niñas puedan hacer deporte y tener una calidad de vida, encontramos la garantía de derechos humanos y, como decían esas camisetas de la Marea Verde, para todos y todas. Escuela pública para todos y todas, esa es la idea, ¿no? La garantía del derecho humano. Sin embargo, cuando hablamos de lo privado, el objetivo es la maximización del beneficio, con toda la legitimidad del mundo, porque claro, una empresa privada se tiene que sostener porque ese es su objetivo, con los ingresos y con la diferencia entre ingresos y gastos, que ese beneficio sea lo máximo posible. Sin embargo, no es para todos y todas, es para quien pueda pagar el precio. Dejar que en manos de lo privado, y por eso pregunto yo si sería un suicidio democrático preguntarle a la gente si hay que dejar en manos de lo privado algo que garantice derechos humanos, un servicio que sea un derecho humano y que tiene el sector público la obligación, porque así figura la Declaración de Derechos Humanos, la obligación de garantizar ese derecho. Entonces, por una parte, esa pregunta, ¿no? ¿Sería un suicidio democrático si le preguntamos a la gente, ¿preferís gestión privada? Oye, y nos podemos encontrar con la sorpresa de que, como ha penetrado esa idea de que lo privado funciona mejor que lo público, te encuentres con que se pida que se pase a manos privadas algo que está en manos públicas, o que es mejor lo privado que lo público. Por eso esa idea, ¿no?, del posible suicidio democrático. ¿Qué límites ponemos
a la participación. Ese sería otro elemento de debate, ¿no? Y luego, por otra parte, nos hemos encontrado con casos también en que la gestión de lo público deja mucho que desear. Pues ahí tenemos casos, ¿no?, de, pues no sé, de destinar, y está relacionado también con los presupuestos y la transparencia, de que ahora destines dinero a un aeropuerto sin aviones, y detrás de eso, la idea del control. O sea, gestión de lo público sí, pero con control, y sobre todo con control ciudadano. ¿Qué mecanismos de control interno, externo y ciudadano existen para que se pueda al final dar garantía de esos servicios públicos y por tanto de los derechos humanos? En cuanto al tema que dices del límite, yo siempre recordaré la gran lección de José Luis Serrano en el Parlamento, ¿no?, sobre el Estado de Derecho, ya que ella hizo equivocar y nos dio la certera, que es decir, una democracia es un Estado de Derecho en que los derechos humanos, si se cumplen o no, se deciden por mayoría. Hay cosas que se deciden por mayoría, pero sobre el cumplimiento de los derechos humanos, no. Y en eso consiste el Estado de Derecho, no hay ninguna otra cuestión. Y en eso, y nada más, el sentido auténtico y verdadero del Estado de Derecho. Entonces, partiendo de ahí, hay formas, incluso de gestión privada, que podrían ser viables siempre que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos y la atención del acceso al agua como un derecho, independientemente de los recursos que uno tenga, pero hay que establecer mecanismos para que eso se cumpla. Entonces, que puede haber sistemas combinados que sí que cumplan ambas cosas, ¿no? Pero lo que también nos encontramos son combinaciones que terminan con beneficio de la empresa privada y cumpliendo, digamos, lo que es el derecho básico, garantizando el acceso a ese derecho por parte del dinero público. Y el dinero público termina garantizando también el beneficio privado. Es decir, el servicio de transporte de la ciudad de Granada tiene un contrato con Rober que le garantiza un 8%, creo que es ahora mismo un 8-9% de beneficio y mínimo 2 millones de euros, aunque no se desplace un solo autobús. Y eso se garantiza con dinero público, es decir, al final del año se hacen las cuentas, eso nos lo explicaron muy bien el comité, sí. Se hacen las cuentas y si ha costado más de lo que mensualmente ha ido aportando el ayuntamiento aporta lo que ha costado por kilómetros menos lo que se ingresa por billetes. Si a final de año echas las cuentas de combustible, gastos de personal, gastos de gestión, que se meten ahí y la justificación, en fin, más del beneficio, si eso es superior, el ayuntamiento hace un ajuste y lo compensa. Es decir, garantiza, es una empresa sin riesgo, digamos. Nunca pierde. Nunca pierde. Con lo cual es una combinación de ambas cuestiones, pero perversa. Es decir, para lo público siempre termina la peor parte. Y recordemos siempre que lo público es lo colectivo. Que esa es la clave, cuando has explicado ahora perfectamente cómo subisteis el IBI y de qué forma, es que esa es la clave. Lo que no es legítimo es pedir un esfuerzo a la gente sin garantizarle que eso se va a devolver a la gente. Es precisamente para cumplir con los derechos humanos. Entonces, y los mecanismos de control de eso, cuando hay participación directa, es que son mecanismos directos y no tienen, digamos, un sobrecoste esos mecanismos de control. De hecho, nosotros decimos, es decir, si se ha llegado a una situación en que los ingresos son insuficientes y efectivamente, al menos a corto plazo, no hay otra fuente de ingresos, se puede hacer una subida del IBI, pero primero, que se reconozca la responsabilidad de lo hecho anteriormente. En nuestro caso era explicar, mira, se ha hecho esta gestión. En el caso del Ayuntamiento de Granada es que el propio equipo de gobierno diga que os he traído hasta aquí, que yo venía sabiendo ya que este año iba a tener que hacer frente a 10 millones de deuda y que no lo he previsto, que lo digan claramente. Luego, que se produzca una reducción de sueldos. Hay mucho gasto superfluo de sueldos, hablamos de sueldos corporativos. Yo sé que en Peligros lo hicisteis, hay muchos ayuntamientos. Los ayuntamientos del cambio, lo primero que se plantea es una reducción de sueldos. En muchos casos se ha negado, como son gobiernos en minoría, se les ha impedido esa reducción de sueldos, pero es esa primera clave de si estamos realmente en una situación de emergencia y te voy a pedir un esfuerzo de pedirte más recursos para cubrirla, primero nosotros por delante. Aunque, claro, se nos pone la excusa de, pero es que es una cantidad, es que a cada persona que le estás pidiendo el IBI es una cantidad, pero que en su economía supone, entonces, uno por delante, ¿no?
Después, el acceso total a la información económica, para después además poder tomar decisiones participadas. Y luego recuperar las decisiones, remunicipalizar servicios, lo que hicisteis en Peligros, de poder tener esta garantía de que, aparte de cubrir los servicios, se van a volver a tomar las decisiones desde el ayuntamiento, al final de forma participada. Entran, digamos, a los recursos sobre los que la gente, que además son recursos de la gente, va a poder tomar esas decisiones. Y luego crear esa bolsa de empleo, recuperar una bolsa de empleo municipal que sea transparente. Y terminamos diciendo participación. Participación. Que esta medida, si se tome de manera informada y comenzando un camino de participación, de tomar las decisiones sobre esos recursos que le estás pidiendo a la gente para que pueda realmente decidir sobre ellos. Los programas del Partido Popular, ahí donde estaba y se ve que está en la oposición, llevaban la disminución de los impuestos al máximo posible, al máximo legal posible. Es confianza de lo público. Los programas del Partido Socialista también. ¿Vale? Entonces, desde la oposición, decir y hablar es bastante fácil, ¿no? El máximo legal posible, no podemos eliminar los impuestos, sí, si no podemos hacer políticas públicas, no podemos hacer políticas sociales. Ahora, ¿cómo gestionamos? Gestionamos para todos y para todas, y cómo gestionamos además que dentro de ese todos y todas, aquellas personas que lo están pasando peor puedan tener distintos tipos de compensaciones para poder disfrutar como el resto del pueblo, como el resto de la ciudad. Límites es una pregunta que con el presupuesto participativo no han hecho en muchos sitios, ¿no? ¿Y hay algún tipo de límite? Digo, el primero sí. No hay nunca en contra de los derechos humanos. Claro, ¿hay Estado de Derecho? Nunca. Nunca. Es que en otros sitios, pues en otros sitios no están haciendo las cosas como tienen que hacerlas. Es que eso es irrenunciable. Segundo, limitaciones muchas, económicas, legales, administrativas, ¿no? Entonces, nosotros, mecanismos pues para intentar controlar, compensar y rendir cuenta. Bueno, por un lado, los primeros contratos de nuestra Bolsa Social de Empleo venían aparejados de la mano de reparos y escritos de su delegado de gobierno, que representa nuestro gobierno central, ¿entiendes? A nuestro alcalde diciéndole que estaban incumpliendo la ley, ¿vale? Porque los ayuntamientos, con planes de ajustes además, no podemos contratar, y menos saltándonos las competencias, ¿no? Distintas competencias. Entonces, bueno, como digo yo, si tenemos que ir algún día a la cárcel, porque sea como los bomberos, que sea por intentar que la vida, que las personas vivan, ¿no? Con dignidad, ¿vale? De los bomberos sevillanos. La bolsa social continúa funcionando, no con la velocidad que quisiéramos, porque no hay dinero suficiente, pero funcionando. La gente nos pidió en los presupuestos participativos un plan de intervención social, plan de formación para desempleados, para jóvenes. Los ayuntamientos no tenemos competencia de formación para el empleo. Se la pedimos a la Junta de Andalucía, se la pedimos para la Oficina Municipal de Información y Recursos, para gestionar una radio municipal que también la pidió el pueblo que la recuperáramos, para determinadas políticas, entre ellas para las políticas de formación y empleo, ¿no? No se nos reconoce. Bueno, por el Ayuntamiento de Peligro, porque la gente lo pidió y porque la gente lo sigue demandando, tiene un único plan de formación municipal de la provincia de Granada, con recursos propios. ¿No? Entonces, ¿hasta dónde están los límites, ¿no? ¿De qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Es cierto, hay cosas que no podemos hacer. Y cuando hablamos de Hacienda, ahí con la Iglesia hemos topado. O sea, ahí la ley es muy clara y no podemos saltarnos lo que nos dice una vez más el ministro Montoro y el Ministerio de Hacienda, porque si no, nos cortan de raíz los ingresos, las participaciones de ingresos del Estado, y eso pues, prácticamente es eliminar un ingreso más importante que entra todos los meses en los ayuntamientos, y eso redunda en no pagar nóminas, en dejar de pagar suministros, ¿no? En poner en situación de quiebra esa gestión desde lo público. Por lo tanto, no podemos hacerlo todo, ¿no? Nuestro mecanismo es, uno, invertimos en espacios de relación por encima de todo, y no en infraestructura, eso es lo que nos enseñó el 15M. O sea, el tomar las plazas, recuperar la plaza,
pues eso, invertimos en espacios de relaciones, que la gente tenga espacio, múltiples formas de hablar, de deliberar, de compartir, de proponer, y luego después todo eso traducirlo a propuestas y que entre el pueblo pues se pueda decidir. Con otro reglamento ciudadano que dice que se puede participar a partir de los 12 años, se puede participar y decidir. Salvamos ya cuestiones también legales y normativas, ¿no? Tenemos un proceso extenso de asamblea, de debate y de propuestas y de toma de decisiones 2 veces al año en nuestro centro de educación secundaria con todos los alumnos desde primero de ESO hasta segundo de bachillerato. Las niñas y niños de peligro, otra cosa no sé, pero cuando pasen unos años entenderán que eso es lo normal. Se gobierne quien gobierne. Ellos ya se han ejercitado en el debate, en la propuesta, en la toma de decisiones y mucho más allá, en el caso de algunos de ellos, en la cogestión luego también de esas decisiones, implicarse en esas actividades que no solo benefician a ellos, sino que benefician también al colectivo, ¿no? A los jóvenes o al pueblo. Es un conjunto. Y antes de someterlo todo a decisión, lo estudiamos en lo llamamos mesa de viabilidad, donde estamos representantes políticos de todos los grupos políticos, técnicos de las distintas áreas municipales y vecinas de las distintas zonas, ¿no? Distintas zonas y jóvenes, aparte nuestro espacio asambleario de jóvenes. Un espacio donde son más los vecinos y las vecinas que los técnicos y los políticos, lo que entre comillas somos ayuntamientos, ¿no? Ayuntamientos somos todos, ¿no? Somos todos y todas. Y en ese espacio se debaten. Este año han sido 130 y tantas propuestas, creo. Se leen una a una y se debaten. Y las clasificamos una de coste cero. Coste cero significa que con los recursos propios, sin necesidad de generar mucho follón, pues desde la propia dinámica del ayuntamiento, de sus distintas áreas y concejalías, pues se llevan a cabo, ¿no? Y es utilizar el sentido común. Incluso gran parte de las cosas que se proponen ya se incorporan en la dinámica del día a día del ayuntamiento. Hay otras propuestas que no son viables, y no son viables por cuestiones legales, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones ambientales, y todo eso, además de meterla en un bloque de no viables, se explica luego al pueblo por qué no son viables. Pero las que no son viables por marco competencial, como reivindicar el bachillerato, poner en marcha el bachillerato o abrir una escuela infantil, este ayuntamiento lo que ha hecho es pelearlo con la ciudadanía, generar espacios de información, de comunicación y de reivindicación colectiva, y al final en muchos de los casos pues la campaña de peligro merece el bachillerato pues concluyó con la única línea de bachillerato que se puso en marcha hace un año y medio en la provincia de Granada, ¿no? O todas las escuelas infantiles que estaban bloqueadas desde 2011 por los convenios de la Junta y por la falta de recursos y de consignación a nuevas plazas públicas desde nuestra Junta de Andalucía. Pues bueno, pues la punta de lanza la rompieron las mamás de peligro, ¿no? Y para eso pues tuvimos que terminar haciendo asamblea en la normal, ¿no? Y casi metido en el despacho de la delegada provincial, pero son cuestiones que no estaban dentro del marco competencial, que nosotros decíamos como ayuntamiento no podemos, pero que si el pueblo está ahí, nosotros estamos con el pueblo. Y otras cosas no las conseguiremos, ¿no? Y por último, quedan una serie de propuestas que son las que se pueden someter. Intentamos mezclarlas muchas veces y hacer propuestas más grandes, sobre todo buscando que beneficien al máximo de personas y personas. Los criterios y el control va porque que tenga un mayor impacto social, que beneficien al máximo de personas. Y unas son de obras, otras son de actividades, pero en última instancia lo que se busca, ¿no? y el control es que aquello que se someta también a decisión de la ciudadanía tenga que ver con un impacto social y con prestar una mejora de la realidad del pueblo y que afecte a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, la criba, el control, ese control se hace desde el sentido común y lo hacemos entre muchas personas, ¿no? Y ahí no sobra nadie. Desgraciadamente, los representantes de los distintos grupos municipales excepcionalmente aparecen, pero suelen brillar por su ausencia. Pero que el ayuntamiento también es suyo, el ayuntamiento también es de la oposición, Marta, y eso es lo que no quieren, nunca han querido los que gobiernan. Y de hecho se llevan las decisiones
Pues el proceso es el proceso inverso al que vosotros estáis haciendo, es decir, analizáis las propuestas, porque eso es un trabajo ahí menudo y como dices, haces esa primera criba que entiendo que por un lado tiene que ver con la viabilidad legal, económica, tal, y por el otro lado lo que decíamos de garantizar el Estado de Derecho. Pero después eso se explica, todas las que se quedan fuera y tal, y ahora las decisiones se toman en ámbitos, digamos, más amplios, explicadas, razonadas y demás, pero se toman en lo que en el otro modelo de gobierno se está haciendo es al revés, llevarse las decisiones a cada vez ámbitos más pequeños y más fuera del control ciudadano. Esa es la cuestión. Y que al final, retomando con el tema de los impuestos, ¿no? el proponer es proponer subir impuestos o bajarlos así en frío, es como, pero con todo el razonamiento detrás. Y recuerdo en esto también una intervención tuya en el Parlamento en que lo dijiste claramente, es decir, si no se recauda, no se puede redistribuir y no se pueden hacer políticas sociales, que ahí además dijiste muy claramente que ahí todos aprendimos muchísimo, fue como también con la cuestión del Estado de Derecho, cuando dijiste claramente estos son unos presupuestos procíclicos, es decir, simplemente si la economía está así, pues nosotros también como a rebufo tal, cuando en realidad lo que se está perdiendo ahí es la institución o la fuerza de la institución colectiva como instrumento, ¿no? como para cambiar el sentido de un ciclo, ¿no? Entonces ahí es clave, obviamente, si no se recogen, si no se ponen recursos en común, pero ahí hay una parte que es de descrédito de lo público, ¿no? y de desconfianza. Cuando llevamos al Pleno la propuesta de crear una empresa municipal generadora de energía, de producción de energía local, la resistencia fue tremenda porque se decía que las empresas públicas eran un chiringuito, es decir, por parte de mismo quienes han secuestrado lo público y quienes lo han manejado a su antojo, continúa esa desconfianza y ese descrédito de lo público. Y lo otro que has planteado, que es clave y que igual estaría bien que se empezara a incorporar a los presupuestos, porque los presupuestos tratan de los recursos financieros, participación en los impuestos del Estado, el IBI que se recauda, las tasas, ¿no? Pero hay otros recursos, y uno clave en los ayuntamientos, que es gestión directa de los ayuntamientos, son los espacios públicos, los edificios del patrimonio municipal y los espacios públicos. Eso, ponerlo en carga, primero tener la transparencia, la información y ponerlo también al servicio de las necesidades de la gente es clave. Y vosotros lo hacéis, digamos, de forma natural, debería ser de las cosas que se incorporasen, digamos, anualmente al presupuesto, porque es un recurso colectivo más. Muy bien, pues si queréis vamos concluyendo. ¿Sí? Yo he visto dos modelos de gobierno que están en la antípoda, ¿no? Porque esté uno en Australia y otro en España, los dos en España, los dos en Granada, uno el de la capital, otro el de peligro, uno del cambio, del camino difícil, del que te saca de la zona de confort, del que tienes que ir ideando cosas nuevas, del que significa compartir con la gente, significa escuchar al pueblo, y el otro el de la continuidad, el del camino fácil al fin y al cabo. Yo creo que también están muy instalados en esos sillones, están muy instalados ahí porque es fácil, porque es cómodo. Yo eso también lo estoy viendo en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Que existe un camino que es el camino de la comodidad. Y siempre que hay un cambio o una ruptura, hay resistencia, como tú has dicho antes. Y en ese sentido nosotros tenemos el reto de hacer también una posición distinta sí. Que nos pueda acercar más a también hacer una decisión, una posición participada, que eso es un reto también. Bueno, entonces lo municipal, finalmente hay poco margen, tenemos poco margen, pero hay margen. Hay margen y ese margen se está utilizando, es difícil utilizarlo, pero se está utilizando a pesar de la legislación actual. Hay ejemplos como el vuestro de esa utilización y además ejemplos exitosos. El vuestro, y yo sé que próximamente habrá unas jornadas donde se compartan esos ejemplos. Yo me imagino que ahí los compartís, ¿no?, con otros ayuntamientos. Bueno, ahora mismo estamos procesando de alguna manera
la creación de una escuela provincial de participación. Ujú. No de participación solo, sino de municipalismo y participación, municipalismo, democracia participativa. No tiene nombre porque la escuela la vamos a crear entre muchos municipios, entonces el nombre es lo de menos, ¿no? Pero la clave es la gestión desde los municipios, desde modelos y de procesos de democracia participativa y directa. Van a ser varios los municipios ahora mismo, con lo que vamos a hacer un proceso de autodiagnóstico participado y análisis del funcionamiento de los ayuntamientos, de diseño de una estrategia de comunicación y participación a medida y de profundización metodológica en cómo impulsar los presupuestos participativos. Y esas prácticas, vuelvo al principio, la participación es práctica, y si participamos, transformamos, de la única forma. Esas prácticas lo que nos van a ir definiendo la creación de ese modelo de escuela que vamos a ir construyendo durante este año, que puede ser granaína, pero puede ser andaluza y como digo, vamos a trabajar en algunos municipios, también de diverso color político, con diversos gobiernos, y queremos encontrarnos una escuela de verano de municipalismo y democracia participativa donde poner en común todas estas cuestiones. Muy bien. Son también necesarias las herramientas de evaluación de las políticas públicas, eso que comentábamos antes, y la voluntad política que ha existido hasta ahora, pero ha sido la de la perpetuación de las formas de hacer, la de la falta de transparencia. Esa ha sido la voluntad política. Mientras que, de hecho, lo hemos visto también en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, cómo se removían de ver el cambio en las formas que representa el cambio en la manera en la que hacemos las cosas. Por eso yo, bueno, pues nada, a seguir trabajando en esta línea del cambio, tanto en la oposición, que estamos tú y yo, Marta, como en el gobierno, que está Pani Guzmán, para que los presupuestos se conviertan en una forma de mejorar la vida cotidiana de la gente. Seguimos. 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 Gracias. Un presupuesto es un modelo de gobierno. El presupuesto, no solamente por las cifras que representa, que nos dicen en qué se va a gastar el dinero, en la parte del gasto, y a quién quién va a contribuir y en qué medida va a contribuir por la parte de los ingresos, refleja un modelo de gobierno, sino también por el cómo se realiza ese gasto, qué formas se están utilizando para realizar los gastos. Un modelo de gestión presupuestaria y de gestión de gobierno también. Y también porque detrás de un presupuesto y en la forma en la que se realizan los gastos puede haber determinadas externalizaciones, por ejemplo, de servicios. Nos podemos encontrar con privatizaciones del agua, del transporte público, y todo eso aparece ahí. Pero también porque los presupuestos tienen esas puertas traseras, que pueden ser las puertas giratorias. Pero si en un presupuesto se está beneficiando a través del gasto a determinadas empresas, a determinadas concesiones, eso puede dar lugar después, y de hecho ha ocurrido así en este país tristemente, a que la persona que se encuentra gestionando el dinero, nuestros dineros, el dinero público, después encuentre un puesto en esas empresas con las que tiene una concesión o las que ha beneficiado, o bueno, para las que ha hecho una legislación favorecedora. Estamos con Marta y Pani para ofrecer el ejemplo de dos modelos de gobierno. Gestionado, ¿no? Hipotecando recursos futuros. Pero sabíamos que había un problema y teníamos que se pusiera encima de la mesa, y no ya nos explica la GNC, sino directamente nos explica simplemente al pleno del ayuntamiento. Y se ha ido posponiendo en lugar de mínimamente plantear un proyecto al menos viable, al menos que encajara, y sobre el cual la oposición, o dando un paso más, abriendo a la ciudadanía, se propongan alternativas y cada uno defienda, ¿no? Pues yo creo que hay que invertirlo más bien en esto, dedicar estos recursos a estos. Es que nos encontramos a esta altura con que directamente no se ha propuesto un presupuesto viable. Digamos, está la cosa descabezada, y simplemente lo que se ha transmitido son unas peticiones de gasto de las áreas. Además, cada área como barriendo para su casa, y no se ha hecho el mínimo ejercicio de responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, pues desde el área se puede aportar esto a la viabilidad del presupuesto, ni siquiera. Y lo que planteamos nosotros no es ya que, bueno, claro, la única salida que se pone, las únicas salidas que se están poniendo en la mesa es que recargue sobre la ciudadanía.
una subida del IBI, un aumento del precio del billete de autobús, todo medidas, una tasa turística, que bueno, se puede abordar ese debate, pero digamos no se va a resolver el presupuesto sobre eso. Claro, nosotros lo que planteamos no es ya que no estemos de acuerdo en que haya que aumentar la aportación de recursos, pero rindiendo cuentas, eso es fundamental, eso para empezar, rindiendo cuentas de cuál es la situación y además con unas mínimas garantías de viabilidad futura. No hay satisfacción con los recursos, con los servicios que se prestan y no hay la más mínima transparencia. Y se utilizan herramientas, digamos, de chantaje. Se dice, pues no se pagará, digamos, los derechos además reconocidos de los trabajadores. Este año hay ese reconocimiento del 1% de subida salarial y se utilizan esas estrategias. Pues entonces, si no se sube el IBI, seréis los culpables. Cuando haces las cuentas y la subida que se está proponiendo del IBI serían 6 millones sobre, claro, son 68 lo que se ingresan actualmente en el ayuntamiento, pues con esos 6 millones darían parcialmente para algunas cosas. Darían para el sobrecoste del sistema de transporte, únicamente, o para lo que va a costar de más el personal por estas cuestiones, no para hacer ampliaciones de plantilla ni nada. Entonces, daría solución a las cuestiones parciales, pero no a un global, ni siquiera se pone una solución global encima de la mesa. O sea, que es que partimos de muy atrás. Y luego nos encontramos, que es otro de los temas que has planteado, con un presupuesto secuestrado. No ya solo... y de dos modelos de presupuesto, y también para conocer los mecanismos de control que existen respecto a esos presupuestos, tanto en las diferencias entre lo presupuestado, que son supuestos en el caso del gasto y estimación en el caso de los ingresos, como mecanismos de control interno que existen y también mecanismos de control externo, es decir, la rendición de cuentas a la Cámara de Cuentas. Vamos a dar primero paso a Marta, que nos cuente cómo es ese modelo presupuestario en el Ayuntamiento de Granada, y después a Pani Guzmán. Veremos que son dos modelos realmente distintos. Pues sí, sobre esa base que tú planteas así de clara, de que el presupuesto es la expresión al final de un programa de gobierno, en el Ayuntamiento de Granada nos encontramos con que no existe ese programa de gobierno ahora mismo. Nos encontramos con un presupuesto que se ha dejado que se prorrogue y se ve la simple incapacidad del equipo de gobierno de plantear simplemente un presupuesto que esté ajustado. Que además, bueno, por supuesto, nosotros desde septiembre pedíamos que se pusieran los números encima de la mesa para poder, sabíamos que había un problema, que al año que viene, o sea, en este año hay que empezar a pagar amortización de deuda, que esa es otra cuestión presupuestaria tremenda, que eso da también mucha idea de cómo se... Ya que son 800, simplemente eliminando el beneficio industrial. Sí, no, luego puedes hacer las cuentas de nuevo. Elimina el beneficio industrial, ella tiene en 10 12% de margen para mejorar el servicio y para mejorar la producción de los trabajadores. Sí, yo sé que en la creación de trabajo de dinero era mucha gente. Cobrar mejor que un técnico. Vale. Bueno, buenas tardes. Estamos esta tarde aquí para deliberar y debatir sobre presupuestos municipales, unos presupuestos que queremos que sean para las personas. Y para ello contamos con Marta Gutiérrez, de Vamos Granada, y con Pani Guzmán, del Ayuntamiento de Peligro.